En los anfiteatros, en las funerarias, los cadáveres se paran, se abren pedazos. Lo encontraron en un terreno baldío, lo encontraron miembro por miembro, ¿no? Yo sí, me tocó de un payaso, pero fue un verdadero reto porque a mí cuando llegan sabes que era un payaso muy conocido, en el medio, y pues sabes qué, pues tienes que hacerlo. Pero lo que me queda más marcado a mí fue la novia, o sea, porque literalmente se va con su vestido de novia y el bebé en sus brazos. Tantos cadáveres en una escena realizada por una película, pero aquí fue la realidad. En un domicilio fallecen 2 adultos mayores y el señor, por no dejarla, se queda con ella y se contagia. Y los 2 mueren abrazados. Coajimalpa, que es el Panteón Dolores. Es el Dolores. Sí. El Dolores, ahí es donde se encuentra la fosa común. Puedo decirte que a la semana son de 2 a 3 servicios de infantes. Mi gente hermosa, chula de preciosa, ¿cómo están? De nueva cuenta, su compa Toñito el Stuart. Su compa Chiquilín. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema completamente diferente a lo que hemos estado viendo en los capítulos anteriores. Sí vamos a hablar de muertos, pero el día de hoy vamos a hablar de una manera distinta. Y justamente para eso tenemos mi compa Chiquilín, a nuestro queridísimo... Cristian, efectivamente, viejo. Bienvenido. Esta es tu casa. Muchas gracias. Este es tu espacio. Ya nos pusiste a temblar de entrada porque vimos muchas cosas y el día de hoy se va a poner de lujo. Sí, agradezco la invitación y esta apertura para estos temas que, pues, hoy en día muchas veces son mitos, ¿no? Que se tiene de hace mucho tiempo, pero bueno, ya teniendo esta profesionalización con todo este arte que es el embalsamamiento, pues vamos a hablar de todo esto que conlleva la muerte, ¿no? Porque no solamente una persona pierde la vida y ahí termina su historia, sino continúa y esa no es nuestra labor. Ok. Mi compa Chiquilín, primeramente hay que decirle a la gente o hay que conocer, mejor dicho, para los que no conocen el término, que es embalsamador como tal. Así es. ¿Qué es? ¿Cuál es la labor del embalsamador realmente? Mi labor principalmente es hacer una desinfección, preservación y arreglo estético de la persona afinada, de la persona que perdió la vida, en este caso de un cadáver. Esa es nuestra labor principal, que es realizar el proceso para que esa descomposición que se va a presentar se detenga y la familia tenga esta apertura o este tiempo de poderla despedirse, generar una conmemoración de vida y hacer la parte de los ritos funerarios. Oye, ¿cómo llevan la parte de tratar el cuerpo? O sea, ¿se llega a algún acuerdo con la familia? ¿Cómo yo como familiar que entrego mi cuerpo, bueno, al cuerpo de mi familiar, en tus tuyo manos? No, todavía no. Fuera de cámaras decimos que ya casi. Pero ¿cómo yo puedo estar seguro de que el cuerpo de mi familiar va a estar en buenas manos y que tú lo vas a llevar en una buena... Con calidad. Con caridad y por supuesto sin faltar el respeto al cuerpo? Parte de nuestra formación académica es esa parte de la ética profesional. Vemos que los doctores juran o realizan un juramento hipocrático. Nosotros no lo hacemos, pero por la magnitud de la situación que está pasando, el duelo de las personas, tenemos que tener esa parte de esa ética profesional, ¿no? Tratarlos. Una persona, cuando yo empiezo en esta labor hace 7 años, me decía... La persona que estás tratando, que vas a embalsamar, trátala como si fuera tu papá o tu mamá. Porque cuando llegue a ese proceso uno de tus familiares, esperemos que la traten de la mejor manera que tú lo haces. Entonces, seguimos esa línea de esa parte de esa ética profesional. Oye, es bien importante saber y conocer, pues, desde cuándo te dedicas a esto y cómo fue principalmente que te animaste. Porque si tú me dices a mí... ¿Qué serías si no fueras locutor o si no te dedicaras a los medios? Yo no sería una de las opciones. Sí, o sea, no, yo no podría. Entonces, ¿cómo está la onda? ¿Cómo empiezas en esto? Híjole, es algo irónico porque yo me acuerdo que cuando tenía 4 o 5 años, que empezaba ya a generar conciencia, yo pasaba por una funeraria y me daba miedo. Ver los ataúdes me provocaba terror. O sea, yo lloraba, ¿no? Claro. Al momento de pasar. Y hoy en día es una pasión que tengo por este proceso, por esto del arte del embalsamamiento. Esto comienza por la parte de un conocido
de un conocido que tenía una funeraria. Okay. Era familiar lejano, entonces me decía, oye, apóyame a lo del servicio, ¿no? A llevar el ataúd, a llevarlo a embalsamar, a llevarlo a instalar a su domicilio, a llevarlo al panteón. Yo estaba en la carrera apenas. O sea, eran meramente traslados lo que exactamente, hacías. Únicamente. Yo todavía no tenía el contacto directo con el cadáver, únicamente apoyaba, ¿no? Y después de eso me surgió esa situación porque yo vi al embalsamador cómo realizó el proceso de embalsamamiento y le preguntaba de qué falleció. Entonces me comentaba todas las características que tenía el cadáver. Y yo decía, wow, impresionante, falleció de eso. Y ya corroborando con el certificado de defunción, decían, no inventes, o sea, es un sabio, ¿no? Y de ahí me surge esa inquietud. Posteriormente, como al año, empiezo a estudiar esto de embalsamamiento y hasta ahorita no lo he dejado. Esa es la carrera como tal, embalsamador. Sales como técnico embalsamador. Hay certificaciones, diplomados, donde pues diferentes instituciones avalan esta certificación. Y bueno, aquí en México es técnico embalsamador. En otros países es tanatopraxista, tanatopractor, dependiendo también el código de salud o el reglamento de salud en la entidad. Fíjate que es algo irónico también el llamarlo de esa manera, pero por ejemplo, pues la labor que haces tú, a pesar de que trabajas con gente que ya no está aquí, es parte de la vida. O sea, es lo que, si nos ponemos a pensar, diario alguien pues se va de este plano, ¿no? Sí. Y no solo una persona, o sea, hablando de un país o de una entidad o sea, eso no deja de existir, ¿no? Entonces, pues la labor que haces tú es indispensable en este mundo. Claro, somos un cerco sanitario también nosotros, porque tenemos el proceso de descomposición ante muchas patologías, bacterias que se presentan en este proceso, bacterias, virus, que nosotros estamos expuestos. En algún momento de estos 7 años, yo escuchaba a un familiar y decía lo siguiente. Yo en la mañana estaba escuchando cómo una persona estaba recibiendo el nacimiento de su hijo. Y ahorita yo estoy despidiendo a mi mamá que acaba de fallecer. No manches. Entonces es algo tan irónico y un contraste de la vida, ¿no? La vida y la muerte claro. En ese mismo momento, ¿no? Entonces, al final de cuentas, a nosotros nos queda generar esas imágenes memoriales plasmadas en las personas que fallecieron. De los cuerpos que fallecen y que tú tratas, ¿cuál es más complicado? ¿Cuál es el que tienen que darle prisa? Hablando de enfermedades, supongamos que una persona tenía diabetes o otro tenía cáncer, el otro murió de un infarto. ¿Cuál es el proceso más difícil para ustedes? Para todo hay un proceso y hay una complejidad. En este caso, sabemos que las enfermedades crónico-degenerativas como son diabetes, hipertensión, cáncer, insuficiencia renal, estas van a causar un poquito más de trabajo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que hacer un análisis. En nuestro proceso hay un paso que se llama análisis del caso, donde yo voy a analizar las causas de muerte, las condiciones físicas del cadáver, el tiempo de velación, si se va a trasladar a un lugar distante, cuántos días lo van a velar. Entonces todo eso yo lo tengo que pues interpretar, lo tengo que estudiar para poder hacer un análisis y cada caso es de diferente manera, ¿no? En este proceso no todos los casos son iguales porque me puede llegar un cadáver de la misma complexión, de la misma causa de muerte, pero las complicaciones y los procesos van a ser completamente diferentes. Entonces, puedo decir que en un libro que yo tengo de toda esta parte de mi proceso de embalsamamiento y de mi vida, de los 7 años que llevo, cada página es un caso más que puedo ir relatando en las condiciones de una complicación o la parte de un proceso que pues me dejó mucho aprendizaje. O sea, en pocas palabras, cada cuerpo es una experiencia nueva. Exactamente. Algo va a traer nuevo. Siempre. Oye, es bien interesante y la neta es que te digo, yo no podría hacerlo. Sin embargo, me gustaría saber. Vamos a entrar con las experiencias. Adelante. O sea, después nos vamos a ir con todo esto que traes acá, que es bastante interesante, sí. Lo que nos platicabas al inicio, antes de prender las cámaras. Pero primero, las experiencias. O sea, este podcast va de un poquito de terror, un poquito de suspenso, un tanto de crimen. Y a ti creo que te tocan las 3. Y a ti y de ti entran las 3, porque obviamente recibes cuerpos que bueno, pasaron a otro plano por algún asalto, por algún atropellamiento. Entonces ahí entra el crimen, ¿no? Sí. Luego el suspenso, pues entra en muchas... De ver el cuerpo y sí, claro. Pase algo, y el terror, pues justamente es lo que quiero saber. O sea, dentro de esto, ¿has tenido alguna experiencia paranormal?
Híjole, puedo decirte que paranormal no, pero lo que manejamos nosotros son las energías en cuestiones. Las personas son energías. Relatan o cuentan que en los anfiteatros, en las funerarias, los cadáveres se paran. Y todo eso anteriormente pasaba por la parte de enfermedades como era la catalepsia, ¿no? Que al final de cuentas no se hacía un proceso de embalsamamiento. Únicamente lo que se hacía era taponar, colocar tapones de algodón y ya, y vestirlo. O sea, no había un proceso con el cual nosotros hacemos. Entonces, pues muchas veces se llegaban a parar y la gente, se paró, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué se paró? Revivió, ¿no? Pero al final de cuentas sabemos que es un proceso, pues obviamente, de una enfermedad, ¿no? De una patología. Hoy en día sabemos que, pues, como somos seres humanos, trabajamos con demasiadas energías, ¿no? Sí, claro. Tanto energías pesadas, buenas, pueden llamarlas buenas o malas. Entonces, de igual manera, lo platicamos ahorita de otras religiones también que han llegado. Entonces, sí se siente esa parte de la energía, pero yo siempre he dicho que como la vayas trabajando se va transformando, ¿no? Entonces, más que la parte del terror, es esa parte de la energía y el aprendizaje que te queda con cada caso, ¿no? Yo siempre he dicho que cada cadáver te da como esa parte de esa apertura para saber su historia, no sabiendo cómo vivía, sino en las condiciones que llega, ¿no? Entonces, estuvo hospitalizado o estuvo en su casa y desafortunadamente era una persona que, pues, no la atendían, una persona que vivía con carencias, o una persona que su familia la cuidaba, ¿no? Y ahí te das el trasfondo también de la parte de la familia, porque me ha tocado muchas veces que cuando lo están velando, pues las familias se agarran a golpes, que llegan por las herencias, que llega el amante, o sea, es un sinfín de cosas y te das cuenta del trasfondo de todo eso, ¿no? Y luego hasta te enteras de todas las situaciones porque se genera ese conflicto, ¿no? Entre familias. Sí, claro, o sea, de alguien que ya no está y que dejó, por ejemplo, una familia sin testamento o que dejó pues a la esposa y a la amante y llegan ahí. La otra, ¿no? Oye, eso está chido también, está interesante porque pues ya la persona ya se fue, ya no está. Así es. Pero como dices, llegan y ahí se agarran, se les olvida que están velando al muerto, pero al final del día, pues bueno, o sea, son cosas que una cosa lleva a la otra, ¿no? Así es. Oye, por ejemplo, algún caso de algún cuerpo que te haya marcado en el aspecto, no sé, de la manera en cómo llegó bastante golpeado o casi, pues, no sé, digo, a veces no llegan los cuerpos completos. Algo que te haya marcado realmente. Sí, sí, me ha tocado varios, en la parte como profesional y personal. En la parte profesional, por la magnitud del caso, vamos a decirlo, esa situación de el reto que me llegó, ¿no? Porque al final de cuentas para nosotros es un reto generar esa imagen, ¿no? Claro. Cuando me llega completamente descuartizado en pedazos, lo encontraron en un terreno baldío, lo encontraron miembro por miembro, ¿no? Entonces, pues en esa parte fueron aproximadamente como unos 15 días en lo que encontraron todos los miembros, ¿no? Entonces, hasta que no tuvieron todos los miembros de este cadáver, pues me lo llevan, ¿no? Y ya me toca hacer el proceso de embalsamamiento. Entonces, era el primero que me tocaba de esa magnitud, de ese tipo, ¿no? Entonces, tenía como más o menos 2 años, pero nunca me había llegado de ese tipo de casos, ¿no? Entonces, híjole, ¿qué hago, no? Y al final de cuentas, pues, empezar a repasar y a entender toda la trayectoria de todos los procesos, ¿no? Inyectar miembro por miembro, o sea, parte por parte de lo que era el cadáver, inyectarlo y ya posteriormente para poderlo unir con suturándolo, ¿no? Que muchos dicen, lo coses, no, lo suturamos. Entonces, en este caso... Ni que fuera pollo, ¿no? Exactamente, ¿no? Es lo que yo les digo cuando me toca compartir algunas clases o cursos, yo sí les digo, coses ropa, suturas un cadáver, ¿no? Claro. Entonces, esta parte de poder unir cada miembro fue un verdadero reto, ¿no? Aproximadamente fue un día que me tardé y puedo decirte que del 100% al 80% el cadáver quedó súper bien. ¿Tienen algún ritual o tienen algún... sí, un ritual más que nada, antes de comenzar algún trabajo, tú y tu equipo? Sí, hay muchos, y es muy respetable, hay muchos que piden permiso, ¿no? Al cuerpo como tal. Sí, así es. Hay por las creencias, por la religión, piden el permiso para poder tratarlo, para poder tocarlo, ¿no? Yo principalmente siempre digo que hoy es un buen día para realizar un buen trabajo y que se vaya tranquilo con su familia, no hay más, ¿no? Cada quien tiene esa parte de pedirle permiso, de hacer una oración, de rezar,
Dependiendo también las costumbres y la cultura de la persona, de los compañeros de trabajo. Tengo 3 compañeros de trabajo en el equipo y pues cada quien tiene su ritual, ¿no? El mío principalmente, hoy es un buen día para pues ayudar a las personas que no tienen esa parte o cómo se puedan ayudar en sí mismas y ayudar a la familia que está pasando por un proceso de duelo. Claro, y que se vayan con su familiar bien, ¿no? Exactamente, que hagan esa conmemoración, porque muchos dicen, vamos a un funeral, ¿no? Sí. Y un funeral que es... Cuando toques el tema de un funeral es algo triste para muchos, ¿no? Es que ya se murió, es que vamos a ir a ver cómo quedó, ¿no? Porque tuvo un accidente y esa parte del morbo. Claro. Pero más que un funeral es conmemorar la vida de todos los años que estuvo con las personas, de qué hizo, lo que pudo transmitir, y nosotros generamos esa imagen para que se vaya como si la persona estuviera durmiendo. Entonces esa labor es tan importante así como la labor de un doctor, de poder curar a una persona, salvarla de una enfermedad, ir paso por paso en su tratamiento, nosotros de igual manera para llegar a esa imagen y generar y plasmar esa imagen que se va a quedar para toda una vida con sus seres queridos. Oye, y ya hablamos de que experiencias paranormales y todo eso, ¿te ha tocado en algún momento hacer como un trabajo especial de, digamos, la persona se dedicaba a ser payaso o hacía alguna actividad y que tú dijeras, qué experiencia tan bonita, la verdad? Sí, me ha tocado varios y esa que la marcas mucho, sí, me tocó de un payaso, fue de igual manera los primeros servicios, pero fue un verdadero reto porque a mí cuando llegan sabes que era un payaso muy conocido en el medio, y pues sabes qué, pues tienes que hacerlo, ¿ok? Y la familia llegan, pues esta es la ropa, yo le pregunté cómo va acomodado y me dice ten el maquillaje y yo... ¿Cómo? Sí, queremos. O sea, tú lo tenías que maquillar. Yo lo tuve que maquillar. O sea, y queremos y me dieron la foto, queremos que quede así. Y yo, en la torre. O sea, bien balsamo, yo maquillo. O sea, me ha tocado maquillar hasta para que se vieran como quinceañeras. Claro. Con su vestido de novia. Uf. Pero un payaso dije, no, hombre. Quería que lo caracterizaras como tal, como el personaje. Como el personaje. Y aparte yo creo que el peso que tú tenías, porque dices y mencionas que era una persona conocida en su ámbito, entonces... ¿Se puede saber quién? No. Solo era un payaso muy famoso. Un payaso muy conocido. Bueno, ¿y cuál es el proceso que continuó? Pues al final de cuentas hice el proceso primero, el proceso de embalsamamiento, ¿no? Ya posteriormente el bañarlo, vestirlo... Y posteriormente ya viene el maquillaje. Yo agarré y me puse a ver tutoriales en internet. Porque, o sea, yo estaba literalmente en blanco. Yo no sabía nada. Entonces me puse a ver tutoriales y ya lo estuve asemejando. Me tardé simplemente en el arreglo estético 1 hora. Okay. 1 hora. Cuando te tardas 20, 30 minutos a lo mucho, claro. ¿No? Me tardé 1 hora. Cuando lo ve la familia se queda... O sea, su primera imagen dije, híjole. No les gustó. No les gustó. O sea, su esposa, sus hijos, quedó genial, quedó como en la foto. Entonces fue como un alivio y yo, no, pues ese es nuestro trabajo y pues para eso estamos, ¿no? Para apoyarlos en estos momentos. Ya cuando el servicio lo subieron a capilla, porque se veló en la capilla de velación, híjole, yo todo el estrés, descansé, ¿no? Porque traes esa presión, ¿no? Y esa es la complejidad también de nuestro trabajo, toda la presión que traes. Me ha tocado, como se los comentaba ahorita, una novia. Es el tema que quería tomar. Venía en carretera, venía de vacaciones, tenían 15 días que se acababan de casar, estaba embarazada la chica y pues fallece en un accidente. Los 3, que era el esposo, esta persona, la novia, y estaba embarazada, bebé. Y el bebé, bueno, todavía estaba en gestación, fallecieron los 3, ¿no? Entonces, a mí me toca que, pues, hay expulsación del producto, y son 2 personas que se hacen, el proceso, pero lo que me queda más marcado a mí fue la novia, o sea, porque literalmente se va con su vestido de novia, y el bebé en sus brazos. El bebé tenía... Difícil. Me parece 6 meses de gestación. No, pues ya prácticamente era un bebé. Oye, formado. ¿Y al bebé también lo maquillan o al bebé le hacen algo? Sí, de igual manera se hace un proceso de preservación, ¿no? O para que no llegue a haber algún problema de segregación de algún fluido o se presente un cuadro de olores ofensivos. Oye, ese fue una petición, obviamente, de los familiares. Sí, de los familiares. O sea, el hecho de no quiero que el bebé vaya en un ataúd. Exactamente. Quiero que se vaya con su mami. Así es. Qué bonito. Ok, entonces... es bien difícil. Sí, o sea, es que, no puedo imaginarlo. Tú ya eras un hijo y no puedo imaginarlo porque es una imagen fuerte la que se me viene a la mente de la persona, que es la novia, con su vestido de entrada, de que tenía poquito de haberse casado, pero aparte con el bebé aquí cargando en brazos. No lo puedo imaginar, güey. Pero qué padre
que vienes y nos platicas esta experiencia y que para ti, digo, sin lugar a dudas es difícil, sí, pero claro, es una satisfacción el hecho de que te haya tocado a ti a lo mejor y que la familia se haya ido bien con esa petición que hizo y se logró. Sí, y nuestro principal pago es la satisfacción de ver a su familiar dormido, ¿no? Claro. No entregas un cadáver sí, ¿no? Grisáceo, duro, sin color. Entregas a una persona que está dormida, que ya tuvo esa transición de un plano terrenal hacia un plano espiritual. Claro. ¿Cómo fue para ustedes vivir la experiencia de hace unos años en la pandemia? Me imagino que la cantidad de casos les llegaban en abundancia. ¿Cómo fue para ustedes vivir este proceso? Fue muy como de película, puedo decirlo, fue como de película porque solamente ves tantos cadáveres en una escena realizada por una película, pero aquí fue la realidad. La realidad, claro. Al final de cuentas, día a día eran 12, 13 servicios donde pues ibas a los hospitales porque apoyamos también nosotros en la parte de la recuperación porque había demasiado trabajo y veías que el área de patología, las morgues estaban completamente llenas. Y ahí es ahí donde te das cuenta que pues en un instante, en un segundo, me tocó que la persona que iba a contratar el servicio o que iba a pagar el servicio, que recogía las cenizas, era la persona que a la semana iba por ella. ¿Y tú las reconocías? Sí, porque te dabas cuenta, o sea, porque luego entre compañeros, oye, ¿te acuerdas de tal persona que vino por tal servicio donde se cremó en tal lugar? Sí, pues es vamos a ir a recuperar. Y yo, no inventes. Vamos a ir a hacer la recuperación, sí. En la pandemia quedó algo muy marcado personalmente con los compañeros y de igual manera en un domicilio fallecen 2 adultos mayores. Ok. Primero se contagia la señora y el señor por no dejarla se queda con ella y se contagia. Okay. Y los 2 mueren abrazados. Qué bueno. Cuando fuimos a recuperar esos servicios, los 2 estaban en su cama abrazados. Y dije, estas son imágenes o escenas donde jamás en tu vida se te van a borrar. No, claro. Jamás. O sea, y la parte de decir, pues viví con una persona tantos años. Sí. Y wow, ¿no? O sea... Sí, y que lejos de decir, porque muchas veces yo tuve, sí tuve la enfermedad, pero nunca tan fuerte, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, ¿qué hacía el familiar? Decía, no te acerques, o sea, porque estoy infectado o tengo la enfermedad, no te acerques. Oye, te quiero ir a ver. No vengas. Digo, una parte de conciencia de que, pues, obviamente, para no hacer más grande el problema. Sí, pero el familiar que te decía, te cuidaba, te decía, no vengas, no te alejes. Y acá lo que hace el señor justo es, no me voy a ir. No me voy a ir. También no te voy a dejar. En una etapa de depresión, ¿no? Imagínate, tantos años juntos, 40, 50 años, hijos, lo que sea, una vida juntos, y de repente se te va tu mano derecha, tu pareja pero esa es una experiencia, seguramente tienes miles y ahorita vamos a seguir platicando como de ellas, pero qué padre que tú has sido como el que lo ha presenciado y que queden dentro de tu labor y dentro de tus experiencias y que además hablas con un profesionalismo muy, muy cabrón, neta. O sea, y de igual manera, mucha gente piensa que nosotros nos dicen, es que ustedes son unas personas insensibles, ¿no? Ya no sienten, o al final de cuentas son unas personas que tienen el frío en su sangre, que no tienen sentimientos. Pero yo puedo decirlo después de tantas situaciones, pasó una situación personal, me tocó realizar el embalsamamiento de mi abuelo, de la persona con el que viví prácticamente toda mi vida. Ok. Y al final de cuentas entendí que fue un acto de amor, el acto de amor más grande, ¿no? Yo dije, no está mejor en otras manos que en las mías. Claro. ¿No? Entonces, aprendemos que somos personas sensibles, que entendemos esa parte del dolor y que generamos acciones para que esas personas a las cuales les está doliendo tengan esa calma cuando vean a su familiar, ¿no? En este caso, el embalsamamiento de tu abuelo, ¿lo decides hacer tú? Yo. Justo era una pregunta que tenía, pero qué chido, digo, va saliendo así en la plática. Si te había tocado en algún momento hacer el trabajo para algún familiar. Sí. Me platicas que para tu abuelo lo decides hacer tú justo por eso, porque yo lo voy a dejar mejor que nadie, obvio. Sí, y al final de cuentas, cuando suceden las situaciones, no tienes tiempo para pensar. Claro. Suceden de una manera u otra, nos avisan que mi abuelo había fallecido, me marcan a mí, me dicen, hazte cargo de todo. Entonces es ahí donde empieza
otra parte de tu vida, ¿no? Es la cara de la moneda, porque nosotros como embalsamadores o como en el sector funerario vivimos un lado donde pues vivimos con personas que están viviendo su duelo, pero no es de nosotros, es de otras personas. Claro. Pero cuando a nosotros nos llega ese lado o vivimos ese lado, híjole, siempre lo he dicho y lo he comentado, eso no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Es algo que lo vives en carne propia y es algo demasiado pues triste, porque se va a personas que están contigo, personas con las cuales te vieron crecer, te vieron realizar cosas importantes en tu vida y de repente, pues es la persona con la que le vas a meter un bisturí y estás a punto de realizar un proceso de preservación. Entonces yo dije, yo voy a hacerlo porque no hay mejores manos que las mías, porque sé que mi trabajo es un trabajo de calidad, es un trabajo que ha sido por mucho tiempo. Y porque al final de cuentas, cuando yo salía a trabajar, mi abuelo estaba orgulloso de lo que hacía. Me decía, hazlo, plásmalo y nunca lo dejes. Nunca dejes tus sueños y nunca dejes de hacerlo, porque eso te va a traer grandes cosas y te va a poner en lugares donde jamás te vas a imaginar o te imaginaste. Claro. Entonces, por eso lo hice y puedo decir que pues es el acto de amor más grande que he hecho en toda mi vida y hasta ahorita. Qué chido. Qué bonito, qué bonita experiencia y que te haya tocado a ti. Ya hablamos de las personas que van y quedan en familia y que son peticiones especiales, pero hay personas en situación de calle que terminan pues su ciclo en este plano, en las calles, en algún metro, en lo que sea. ¿Qué pasa con esos cuerpos? Y pues si nos puedes contar también alguna experiencia que tú te acuerdes que digas, esta persona murió olvidada ahí. Y puedo decirte que yo no tenía una cifra, una magnitud, hasta que yo entro a colaborar con un centro de investigación para realizar embalsamamientos y esos casos médicos especialistas hacían procesos de disección y de algunos estudios para pues algunos artículos, para la parte de la innovación de algunos lo que son mecanismos, instrumental y demás. Yo cuando entro aquí me toca entrar en un área donde había un refrigerador como con 70 cadáveres desconocidos. Ok. Entonces, te das cuenta de que hay mucha gente olvidada, ¿no? Peculiarmente me tocó embalsamar bastantes, pero peculiarmente me tocó uno que me dejó mucha marca, una señora, ya de la tercera edad, donde esa persona estuvo preservada por un año. O sea, aquí la parte académica era que se preservara por un año para que, obviamente, estas personas, estos médicos, realizaran todo este abordaje, tanto en la parte científica como en la parte de avances tecnológicos, y pues se pudiera dar un avance. Entonces, tuve la oportunidad de ir a ver un día antes de que se la llevaran a la fosa común, porque esos cadáveres ya no son reclamados. Sí. No, entonces, me tocó la oportunidad de verla y bueno, estaba como si se hubiera preservado de un día a otro, obviamente con algunos fenómenos como la deshidratación por el proceso y demás, pero bueno, me di cuenta que fue el alcance, ¿no? Y bueno, para algo estamos aquí, también para la parte del duelo, pero también para la parte científica, nosotros realizamos este trabajo, ¿no? Entonces, ya hablando de esta parte de las personas desconocidas, híjole, son bastantes, y muchas ya en estado de descomposición que las encuentran por el tiempo, claro. Por el tiempo de muerte. Entonces, sí es bastante, pues, esa cifra sí es bastante, híjole, grotesca, de que mucha gente no tiene ya una familia o está en esta situación. Sí, o sea, no hay quien lo reclame, no hay quien le haga una despedida, pues, claro, bonita, tal, ¿no? Oye, por ejemplo, en relación a los que dices que eran más de 70 cuerpos, ¿no? Un ejemplo. Por ejemplo, esta señora que comentas, ¿cuánto tiempo duró? O sea, un año, ¿no? Un año. Ahí en la institución, un año. ¿Cuánto es el máximo? ¿Podrías decir que ella ha sido el cuerpo que más tiempo sabes tú que ha durado? ¿O cuánto tiempo puede? Pero también porque no está embalsamado, ¿no? No sé, o sea, es mucho tiempo, ¿no? Sí, esa señora ya estaba embalsamada. O sea, desde que yo la embalsamé, un año después. Ella se quedó por la situación de los procesos que se le iban a realizar. Ok. Pero, ¿como de investigación? De investigación, okay. Así es. Y estos casos, vamos a decirlo, que tienen una durabilidad en estos centros, pueden ser 3 meses, 4 meses, dependiendo también en el estado que se encuentren. Ya hay muchos casos donde se encuentran en un estado de descomposición muy avanzada, que literalmente ya no hay piel, vamos a decirlo que están en la fase de la licuefacción. O sea, donde la piel completamente está licuada, donde ya no lo puedes tocar ni lo puedes manipular. Sí. Exactamente, que se
se convierte en agua completamente y únicamente pues ya quedan la parte de la osamenta, que son los huesos. Entonces vamos a decirlo que esos son los que se inhuman de una manera o se llevan a la fosa común de una manera rápida. Ok. Pero también dependiendo pues el cupo, la situación de los meses que le den para estudio y demás, es cómo se quedan en esa institución, porque hay varias instituciones que también se encargan de hacer esta parte de los estudios, como las escuelas de medicina, que también cuentan con cadáveres y dependiendo el tiempo que los vayan a necesitar es el tiempo que se quedan ahí. Oye, hablando de la fosa común, digo, yo desconozco mucho, o sea, del tema, no soy especialista, pero platícanos un poquito o sea, ya después de cierto tiempo, después de que nadie reclamó el cuerpo, después de que, si es un cuerpo que se tuvo para estudio, bueno, pues el tiempo que se haya utilizado, pero si no es un cuerpo que se estudió, que simplemente se mantuvo ahí un tiempo, ¿qué pasa después? O sea, en la fosa común, ¿qué onda? Yo desconozco mucho de eso. Vamos a decirlo que es un lugar donde en un panteón aquí en la Ciudad de México hay un panteón que está en Coajimalpa, que es el Panteón Dolores. Es el Dolores. Sí. El Dolores, ahí es donde se encuentra la fosa común. Ok. Y vamos a decirles, un terreno grande donde escarban un hoyo completamente, hacen esa parte de como una gaveta hacia abajo. Ok. Y es una fosa. Y van colocándolo todos los cadáveres que se encuentran en esta situación, que son en situación de desconocidos. Los llevan tanto puede ser las instituciones estas de enseñanza, puede ser las mismas instituciones como son fiscalía, los que se encargan de hacer todo este proceso, desde que llega a ellos se entra como desconocido y se lleva a la fosa como desconocido. Digamos que entra un cuerpo el día de hoy. Así es. Se escarba el día de hoy. Vamos a decirlo que ya hay secciones, los van acomodando por secciones y los van tapando. Esa es la duda que tenía. O sea, ya están las secciones predestinadas. Así es. Y entra ahí el cuerpo y ahora se tapa. Así es. Y siguen quedando las demás secciones. Así es. Esa es la duda que yo tenía, porque, o sea, bueno, no me quiero imaginar qué cantidad de cadáveres hay ahí. Sí, bastante. Es interesante. Espero no meterme en ningún problema, porque en algún momento un familiar que está descansando justamente en ese panteón, pues, ¿qué será? Escasos 5 minutos hacia abajo está la puerta principal de la fosa común, y pues uno de curioso, ahí va y se mete. Es prohibido, de hecho, entrar, pero pues por coincidencias de la vida estaba abierto. Estaba chiquito, chiquito. Y pues justamente con los primos y todo el rollo, pues vamos y pues sí, o sea, sin tumbas, sin nada que los cubra, y volteas y ves los huesos así, pues sí, expuestos. Y expuestos, y dices, ¿qué onda, no? O sea, yo no me gustaría morir de esa manera, no me gustaría. Bueno, más bien que terminara así. Sí, que terminara en ese lado. Yo prometo que voy a estar para ti, hermano, pero no hablemos de eso.